Esta mañana vamos a comenzar con unos versículos y una introducción del Salmo 119. No os asustéis, no vamos a hacerlo entero hoy, pero lo iremos haciendo cada domingo que me toque a mí. Es un salmo, por lo grande que es y por cómo es, que merece una introducción, tanto por su largura como por el tema que desarrolla. Y el tema que desarrolla son las excelencias de la ley de Dios, o sea, la grandeza de la palabra de Dios. A mí es un salmo que particularmente me gusta mucho. También tuve la oportunidad de compartirlo, no lo extenso que ahora, los viernes hace ya unos años. Y es un salmo el cual nos tiene que ayudar en nuestra vida diaria. Vamos a comenzar. Sabemos que el autor no es nombrado, casi todos los comentaristas coinciden en que es un salmo que lo escribió el rey David y que está compuesto a través de toda su vida. También dicen que fue escrito después del exilio de David, y otros comentaristas, por el contrario, creen que por el estilo de la escritura o de la forma que está hecho, lo escribió Esdras. Otros ven similitud con la vida de Ezequías, pero también digo una cosa, sea quien lo escribió, vemos que aquí lo hizo bajo una opresión grave. Estaban presionados. Según vemos en el versículo Salmo 119, versículo 23, que dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo. Un poquito más adelante, en el 42, nos dice: iré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Un poquito más adelante, en el 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de la ley. Y por último, un poquito más adelante, el 67, nos dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Vemos que estas sesiones, vemos como estos versículos no son como una cadena donde un eslabón se está conectando con otro, sino vemos que es una cuerda de perlas iguales, pero con una independencia de valor independiente. Este salmo, como todos sabéis, es un salmo acróstico, quiere decir que cada línea y cada verso de él comienzan con una letra del alfabeto hebreo. Este salmo contiene 22 letras, las cuales son el alfabeto hebreo, y este salmo, que contiene 22 estrofas de 8 versículos cada uno, y está formado en grupos de 8 versículos y comienzan con una letra distinta del alfabeto hebreo. Como todos sabemos, es el capítulo más largo que tiene la palabra de Dios. Él tiene 179 versículos, los cuales pues ya lo iremos desarrollando poco a poco, y como todos sabemos, es un salmo en el cual se glorifica a Dios y también se glorifica su palabra. Por lo que menciona la Escritura, vamos a ver lo que menciona la Escritura una y otra vez constantemente. Este salmo es notable porque habla de la revelación de Dios escrita, es decir, de su palabra. Y diréis, vaya tontería. Pues no, hermano, este salmo es un buen termómetro para saber cómo andamos espiritualmente cada uno de nosotros.
para medir la temperatura espiritual que cada uno tenemos de nosotros. Si este salmo te entusiasma, es una buena señal. Si este salmo te aburre, está claro que tienes frío el corazón. Si el salmo te entusiasma, está bien, es una señal buena. Pero si este salmo te aburre, es que tienes frío el corazón. También en él vamos a ver 10 palabras por las cuales se nombra la revelación divina en este salmo, y cada una de estas palabras nos expresa lo que Dios espera de ti y de mí, es decir, de cada uno de nosotros. Esas 10 palabras son la ley de Dios, se utiliza 25 veces en este salmo, y es nuestra enseñanza e instrucción. En segundo lugar, tenemos el camino, que es la forma en que Dios actúa. En tercer lugar, sus testimonios, lo utiliza 23 veces en este salmo, y es el obedecer sus testimonios, y por supuesto eso significa lealtad hacia el pacto que hemos hecho. En cuarto lugar, tenemos sus mandamientos. Se utiliza en 22 ocasiones, y esta palabra enfatiza en la autoridad directa que él es dicho, es decir, el derecho a dar órdenes. En quinto lugar, tenemos sus preceptos, se repite 21 veces, y esta palabra señala esa instrucción particular del Señor. En sexto lugar, vemos su palabra o sus dichos, es decir, la revelación de la verdad. En séptimo lugar, su juicio. Su juicio lo dice 23 veces y está enmarcado en esa sabiduría infinita. En octavo lugar, su justicia, que es la regla y la norma de lo bueno. En noveno lugar están sus estatutos, siempre obligatorios, y también 21 veces lo repite, declarando esa autoridad que tiene la palabra de Dios. También, en último lugar, vemos su verdad o fidelidad, es decir, una verdad eterna, esa verdad eterna de la palabra de Dios que perdura para siempre. Por eso, hermanos, este maravilloso salmo, porque yo lo llamo así, porque a mí es que me encanta, nos ayuda a valorar más la Escritura, nos ayuda a tener ese amor por la palabra de Dios, y nos enseña que la verdad y felicidad y sabiduría provienen de meditar y obedecer la palabra de Dios. Y eso lo sabemos cuando estamos en las cosas de Dios. Dios nos va revelando poco a poco las cosas. En este salmo vemos también algo que a mí me llama mucho la atención, y qué poca importancia le damos en la palabra de Dios a la oración. Y aquí dice que antes de que salga el sol, hasta después de su puesta. Es decir, la palabra de Dios dominaba la vida de David en ese momento. Fijaros, y vamos a ver varios ejemplos en los cuales el salmista nos los dice. Versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me anticipé al alba, es decir, no esperó siquiera a que llegara el día. El Salmo 90, en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día, hermano. Antes del alba, todo el día. El 164. Siete veces al día te alabo,
a causa de tu justo juicio 7 veces al día. Ahora, el 148 nos habla de las vigilias de la noche. Se anticiparon mi ojo a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. El 55 también nos quiere decir lo mismo. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. El 62, a medianoche también, hermano, versículo 62, dice: a medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Cuánto nos queda que aprender? ¿Cuánto nos queda en meditar en la palabra de Dios? Hermano, es importante que meditemos en la palabra de Dios, de día y de noche, en la palabra de Dios. Y hay que meditar todos los días, no cuando tenemos el problema, que es cuando más nos aferramos. Todo lo contrario, tenemos que hacerlo diariamente. Este salmo vemos que no es solo teoría, sino también vamos a encontrar la práctica. Se enfoca en cómo vivir una vida pura y una vida llena de obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de nuestro Dios, que por nuestra cuenta no podemos hacer absolutamente nada, hermano. Y la pregunta que me hago: ¿valoramos el tesoro que tenemos? ¿Valoramos el tesoro que tenemos? Lutero profesaba y valoraba este salmo grandemente. Lutero llegó a decir que no cambiaría todo lo del mundo por una página de este versículo, de este salmo. Fijaros, no cambiar nada por una página de este salmo. Pues hoy y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver los primeros 8 versículos y, por supuesto, también vamos a ver la primera palabra del griego y su significado. Vamos a leer el Salmo 119, los 8 primeros versículos. ¿Veis que pone Aleph, que es la primera palabra del alfabeto griego? Ahora después veremos su significado. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tu justo juicio. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Hasta aquí la palabra de Dios. Hemos visto que comienza con la primera palabra del alfabeto griego, Aleph, que significa la bendición de aquellos que andan en la palabra de Dios. La bendición de los que andan en la palabra de Dios. Los versículos 1 y 2 vemos una bendición claramente declarada. Fijaros cómo comienza: bienaventurados los perfectos de camino. Aquí estamos viendo la primera bendición del hombre. El salmista comienza con esta idea de ser perfecto en el camino de Dios. Es una bendición. Y eso lo sabemos, hermanos. El ser perfecto es una bendición en los caminos de Dios. Somos bienaventurados, somos dichosos. ¿Quién? Aquellos que vivimos según la ley de Dios. Muchas personas
piensan que los caminos del Señor son aburridos, no merecen la pena, y la idea es que no hay nada que manche esa perfección. No hay nada de diversión. Es decir, como no hay pecado, pues no hay diversión. Y eso lo estamos viendo a diario. Sin embargo, el que anda en la palabra de Dios sabe que no hay nada tan sabio como cumplir la voluntad de Dios. Porque eso, ¿qué es lo que nos trae cuando cumplimos la voluntad de Dios? Nos trae la verdadera felicidad cuando vivimos conforme a la ley de Dios. Hay 2 versículos en Romanos en los cuales Pablo nos muestra cómo debemos de vivir en este siglo. Para ello nos vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Sé que lo sabemos, pero lo vamos a leer para no cambiar ni una coma. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, el Señor quiere que compartamos sus bendiciones. Él quiere que las compartamos. Su palabra nos muestra la manera de cómo tenemos que compartir sus bendiciones. Y eso lo hacemos cuando nos hallemos en ese camino perfecto. Por eso es importante y no nos damos cuenta, pero somos mirados siempre a través de cristales. El ejemplo es de los que nos rodean, hermanos. Nos miran con lupa. El cristiano necesitamos contar, es decir, el cristiano necesita centrar su vida y en obedecer sus mandamientos. No tenemos otra. Necesitamos centrar nuestra vida en obedecer la palabra de Dios. La razón por la que el mundo no es feliz, todos lo sabemos, la razón por la que el mundo no es feliz es porque hay pecado. Pero claro, hermano, es peor todavía. No conocen a Dios, pero también es peor todavía. No quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Dios. Por eso tenemos que ser conscientes y anunciar su palabra cada día, en cada momento que tengamos la oportunidad. Tenemos que llevar las buenas nuevas, aunque nos digan lo que nos digan y aunque nos tachen de lo que nos tachen, debemos de llevar las buenas nuevas. Fijaros que este versículo 1 sigue diciendo los que andan en la ley de Jehová. Aquí vemos que en la mente del salmista hay una fuerte conexión entre perfectos de camino con los que andan en la ley de Jehová. Hermano, andar en la ley de Jehová es un hecho de que es perfecto en tus caminos. Si cumples la ley, eres perfecto en tu camino. Andar diariamente en las cosas del Señor nos hacen madurar y nos hacen crecer en santidad, hermano. Cuando estamos en las cosas de Dios, crecemos en santidad. Pero hay también otros aspectos de la vida espiritual, los cuales aprendemos únicamente a través de su palabra. Lo aprendemos a través de su palabra. Dice la ley de Jehová. Aquí vemos como el autor de este Salmo 119 lo utiliza por primera vez. Una frase que se está refiriendo a la revelación escrita de Dios, a esa revelación que tenemos. Es
¿Esto qué es lo que nos muestra? Pues hermanos, esto nos muestra lo mucho que conocía y lo mucho que respetaba la palabra de Dios el salmista. Eso es lo que nos está demostrando aquí, lo mucho que conocía y lo que respetaba la palabra de Dios. Por eso la ley de Jehová es la palabra que aquí se utiliza como Torá. Esta palabra se escribió para describir la primera división del libro, que es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Pero claro, vemos que hay una bienaventuranza. Pero para poder disfrutar de esta bienaventuranza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de caminar a diario con Cristo. Debemos tiene que haber un proceso en nuestra vida cristiana, hermano. El viernes, cuando también tuve la oportunidad, el viernes lo decía y ponía el ejemplo del bebé. Un bebé está en la cuna, pero si el bebé ese a los 7 meses está igual, algo está fallando. Pues lo mismo pasa, hermano. Lo mismo pasa. El cristiano tiene que crecer paulatinamente. No se puede quedar estancado como en los primeros tiempos, no se puede quedar estancado como cuando llegó. Hay que seguir progresando. Por eso este primer versículo es inmenso, hermano. Benditos son los perfectos de camino, quienes andan en la ley de Jehová. ¿Hay algo más hermoso que eso? Dice el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Hermano, el guardar sus testimonios es virtualmente lo mismo que andar en la ley de Jehová. Es lo mismo. Y hermano, tenemos que decirlo, guardar significa hacer, no solamente oír. La palabra guardar significa hacer y no solo oír. No es suficiente, hermano, que entendamos los preceptos de Dios. No es suficiente. Debemos de practicarlo. Y fijaros lo que nos dice Juan capítulo 17, versículo 3. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, debemos de predicar la palabra de Dios. Debemos de llevar las buenas nuevas. Debemos de anunciar su palabra. Las bienaventuranzas están escritas a aquellos que atesoran los testimonios de Dios, los que estudian la Escritura, los que llegan a un entendimiento de ella, los que la aman la palabra de Dios y después continúan practicándola. Sí, hermano, atesorar los testimonios, estudiar la palabra, llegar a entenderla y sobre todo amarla y después ya se pondrá en práctica. Pero claro, para poner en práctica las cosas, primeramente tenemos que tomar de ese alimento. Primeramente tenemos que tomar para guardarlo en nuestro corazón, para poderlo transmitir. Sigue diciendo, y con todo el corazón le buscan. Si alguien busca a Dios con todo su corazón, esto debe también de incluir leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Pero Dios no debe de ser buscado, y lo digo de verdad, hermano, no debe de ser buscado con el cerebro o con nuestra mente. Lo debemos de buscar con nuestro corazón. Lo debemos de buscar de corazón, no solo de mente, no solo con la mente a veces nos traiciona, debemos de buscarlo con el corazón. Dios muestra su corazón hacia el corazón de su pueblo. Dios no lo muestra a ese corazón, hermano. Es vano
que nos empeñemos o que nos esforcemos en comprender por la razón. Lo debemos percibir por amor. Por amor percibimos la palabra de Dios con todo el corazón. Esto es vital, hermano. Dios es uno y no le conoceremos y no le vamos a conocer de cerca hasta que nuestro corazón no sea uno como el de Él. Nos queda mucho trabajo por hacer. Por eso, hermano, en estos dos versículos nos enseñan que la felicidad no radica en los bienes materiales, sino en ser íntegro, en caminar en su palabra, en andar cada día bajo la ley de Dios. También estos versículos vemos que hacen énfasis en que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y no de manera superficial. Nos lo repite una y dos veces y lo vamos a ir viendo a lo largo de este salmo. Dice el versículo 3, pues no hacen iniquidad. La idea es que los que guardan sus testimonios no hacen iniquidad y son perfectos en su camino. ¿Por qué? Porque hay una pureza, hay una bondad que es la que marca la vida del creyente. Son aquellos que odian el pecado, que cambian todo, que no quieren saber nada del pecado y la tentación. Esto, hermanos, ¿qué es lo que hace? Implica una obediencia constante a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se produzca ese cambio en nuestro caminar diario. En el momento que eso tenemos que cambiar y tenemos que acogernos a la palabra de Dios, siendo Dios quien por gracia produce en nosotros ese deseo de obedecerle. Andar en sus caminos, hermano. Obedecer la palabra de Dios. Ahora en los versículos del 4 al 8 vemos esa bienaventuranza deseada. Versículos del 4 al 8, una bienaventuranza deseada. Dice el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí una vez más el salmista nos está mostrando la razón por la cual Dios le encargó que sean muy guardados sus mandamientos. Y no solamente porque esto le honraba, sino también debido a que hacia el camino de la bendición, con las palabras tú encargaste, vemos al salmista que comienza, ¿y qué comienza aquí? Comienza a dirigirse a Dios en oración. Una postura que él mantendrá y lo veremos a lo largo de todo este salmo. ¿Y esto qué es lo que nos demuestra, hermano? Esto nos demuestra que el rey David no solo fue un estudiante de la palabra de Dios, sino también fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración. Y sigue el versículo 4 diciendo que sean muy guardados tus mandamientos. Hermano, Dios no nos ha ordenado en hacer preceptos, sino en guardarlos. Debemos de guardar sus mandamientos. Dios no solo nos lo sugiere, no es una sugerencia, es una orden, cumplir los mandamientos con sumo cuidado. ¿Y por qué? Hay que hacerlo con sumo cuidado, porque son las normas de conducta diarias cada día, hermano. Cada día tenemos que ser obedientes a la palabra. El versículo 5 sigue diciendo, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esto no es solamente un paso o un deseo piadoso, es también una oración para obedecer la palabra de Dios. Recibimos los estatutos de Dios, pero entendemos nuestra falta, o por lo menos deberíamos de entender nuestra falta de habilidad para guardar todos sus mandamientos. Podemos decir, sin ti no puedo hacer nada. ¿Hay alguien que pueda hacer algo sin Cristo? ¿Por qué? Porque nuestra alma es inestable, nuestra alma es débil y esa debilidad
¿Qué es lo que hace? Hace que el Señor nos la suba. Hace débil hasta que Él tiene esa bondad y nos fortalece para arriba. Sí, hermano, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda y el poder de Dios, no podemos hacer nada. Y hay que decirlo fuerte y claro. Sin su ayuda no podemos hacer nada. Dice el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Vemos como el salmista sintió vergüenza, que eso llega cuando el estándar de la palabra de Dios es comparada con nuestra vida. Él oró por el poder vivir una vida de rectitud. Él tenía ese anhelo de vivir la palabra de Dios, de guardar sus mandamientos. Y aquí vemos como el salmista expresa un ferviente deseo en sus acciones de ajustarse a la voluntad divina. Se quiere ajustar a la voluntad divina, ¿para qué? Para evitar la vergüenza del pecado. La vergüenza es fruto del pecado, hermano, y aparece cuando te sientes culpable. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia. ¿Qué fue? Eso fue lo que sintieron Adán y Eva cuando pecaron, esa vergüenza. Mientras que por el contrario, la confianza en nuestro Señor produce en nosotros ese efecto de justicia, ese efecto de verdad. ¿Somos incapaces de llegar a ser perfectos? Sí. ¿Somos incapaces de llegar a guardar sus mandamientos? Sí. Pero ¿cuál debe de ser nuestro deseo? ¿Cuál debe de ser nuestro propósito? El alcanzar el estándar de Cristo. Ese debe de ser nuestro deseo y propósito. Sigue diciendo el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón. El salmista no solamente pensó en que era importante alabar a Dios, sino el hacerlo con ¿qué? Con rectitud de corazón. Él no quería ofrecer a Dios alabanza. ¿Y por qué no quería ofrecer? Porque el resto de su vida no estaba en obediencia con la palabra de Dios. Tenemos que tener la seguridad que cuando oramos por santidad, también estamos alabando por nuestra gran fidelidad. Cuando vivimos una vida de santidad, la vergüenza desaparece, hermano. El silencio se rompe y vivimos una vida diaria de comunión con Dios y con la iglesia, que no se nos olvide. Dios nos lleva a una vida de alabanza, a un corazón agradable, a un corazón agradecido. ¿Somos agradecidos con el Señor? Y hago otra pregunta. ¿Hay algo más importante en nosotros que esto? ¿Hay algo más importante en nosotros que esto? Dice el versículo 8, tu estatuto guardaré. Esta era una promesa del salmista, el guardar su estatuto, el guardar la palabra escrita de Dios. Esto era el guardar su estatuto, hermano, pidiendo no ser abandonado en el proceso de fidelidad. Tenemos que saber una cosa, el Señor no nos deja, somos nosotros los que nos dejamos. Somos nosotros los que le quitamos cuando nos lleva de la mano, los que le quitamos la mano. Él siempre está ahí. Nunca olvidemos en un momento dado, y eso que Jesús pudo decir, tu estatuto guardaré. Continúa diciendo, no me dejes enteramente. Cuando lee uno este versículo y llega a este versículo, le queda a uno esa sensación, o por lo menos me queda esa sensación de que vemos aquí una nota de desesperación del salmista. No me deje enteramente. Él conoce su palabra. Él ama la palabra de Dios, pero es consciente de su incapacidad por guardar los estatutos para vivir esa vida que agrade a Dios.
Y nos lo tenemos que plantear nosotros también, hermanos. El salmista sabe que si Dios lo deja, él estará perdido. Hermanos, si el Señor nos deja, estamos perdidos. No tenemos nada. Por eso, nosotros apelamos a la misericordia de Dios. Decimos como el salmista, no me dejes enteramente. Mi corazón desea estar a tu lado. Mi corazón desea estar cerca de ti. Y para terminar, decir que en estos versículos que hemos podido ver, la fidelidad, la felicidad y la rectitud es lo que viven conforme a la palabra de Dios. Los que viven conforme a la palabra de Dios, hermanos, sabemos que la verdadera dicha es caminar en la ley de Jehová, buscar a Dios de corazón y obedecer sus mandamientos. Ese debe de ser el primer requisito y el que tenemos que tener en mente diariamente. Reconocer que necesitamos esa ayuda divina para mantener esa firmeza que tenemos que tener el cristiano y evitar la vergüenza que produce el pecado. Hermano, la obediencia a la palabra de Dios es el único camino para ser bienaventurado. La obediencia a la palabra de Dios es el único camino para ser bienaventurado. También será nuestro escudo y nuestra protección hacia el pecado. Por este motivo, hermanos, vivamos una ley donde la ley divina no sea una carga para nosotros. La ley divina no tiene que ser una carga para el cristiano, sino que tiene que ser una guía para nuestro crecimiento espiritual diariamente, no como carga, sino como guía para llevarnos hacia adelante y ser hijos verdaderos de Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.